Capítulo 341. 4 horas y media después. Luke se paró en la cima del cañón y observó la procesión de refugiados desde arriba. Luego dirigió su atención a la nube de polvo que se podía ver en la distancia y supo que tenían menos de una hora antes de que el ejército de ratas alcanzara a la gente del pueblo, que también había descubierto al ejército de monstruos que estaba a sus espaldas. Sin embargo, gracias a Boris, los guardias y los aventureros, se evitó una estampida provocada por el pánico. Todos le habían asegurado a la gente del pueblo que tenían todo bajo control y que ninguno de ellos resultaría dañado. Incluso Boris, quien le dijo a Lux que huiría cuando sintiera que su vida estaba en peligro, se quedó y se convirtió en el pilar que sostenía a todos. «Esos monstruos no podrán atravesar nuestras defensas», gritó Boris. «Todos ustedes deberían aumentar su ritmo y pasar a través de este cañón lo más rápido posible. Hemos tendido una trampa para los monstruos, y detendremos su avance aquí. No tengan miedo. Prevaleceremos». El discurso de Boris impulsó el espíritu de todos y los hizo esforzarse por aumentar su velocidad mientras viajaban por el camino angosto. En verdad, el Guildmaster tenía un artefacto de un solo uso que le permitiría teletransportarse instantáneamente a una de las principales ciudades del Imperio Van. Esta fue una de sus cartas de triunfo para salvar vidas que se suponía que no debía usar. Sin embargo, la valentía de Lux lo inspiró a esforzarse un poco más y permanecer hasta el amargo final. «No puedo creer que esté compitiendo con un adolescente de mi edad», pensó Boris mientras miraba la nube de polvo que se acercaba a cada segundo que pasaba. «Solo espero que su plan funcione, o de lo contrario, me voy de aquí». Boris no planeaba morir pronto. Era solo que cambió un poco su plan, por lo que solo se iría cuando considerara que era imposible ganar. El Guildmaster miró hacia la parte superior del cañón donde el Half-Elf estaba mirando al Monster Army que se acercaba con una mirada intrépida. Sus criaturas nombradas estaban a su lado, como generales esperando las órdenes de su rey. «Prepárense, todos», dijo Lux. «Hagámoslo». Tan pronto como dio la orden, los Skeleton Gangbangers, que estaban parados en la parte trasera de la procesión de refugiados, tomaron una posición de combate, bloqueando el único camino que conducía a la gente del pueblo que huía para salvar sus vidas. Los Skeleton Mages y Skeleton Grand Archers se alinearon a lo largo de la cresta del cañón y apuntaron. Todas las invocaciones de esqueleto de Lux combinadas con las propias invocaciones de Asmodeus numeradas por encima de 350. Esto le recordó la película que vio en la Tierra, donde un grupo de espartanos retuvieron a un ejército de cientos de miles con solo 300 personas. A pesar de que Lux solo se enfrentaba a un ejército de monstruos que tenía menos de 2000, todos ellos eran monstruos de rango 4 y estaban dirigidos por un jefe de campo de rango 5 que se llamaba Desh's Horn Flame Rat. Este monstruo rata tenía 4 metros de altura y sus patas ardían como si estuvieran en llamas. Su cuerpo tenía rayas carmesí y se veía muy intimidante. Si el monstruo de campo que lideraba un ejército de monstruos de rango 4 había sido el que atacó Leaf Village en el pasado, las posibilidades de que la aldea fuera completamente destruida eran bastante altas. Aunque era mucho más débil que el Rey Lobo Trueno mutado, el ejército bajo su mando era de mayor calidad y era más que suficiente para arrasar cualquiera de los pueblos y ciudades más pequeñas. Unos minutos más tarde, el suelo comenzó a temblar cuando miles de ratas se acercaron al cañón. Sonaba similar a una avalancha furiosa que estaba a punto de tragarse todo a su paso, lo que hizo que la gente del pueblo que estaba en la parte trasera de la procesión gritara de miedo. «No entrar en pánico». Boris gritó. «Solo camine de manera organizada. Estamos aquí para proteger sus espaldas. Estará a salvo». El oportuno grito de Boris calmó a la gente y evitó que corriera presa del pánico, lo que habría aplastado a los que estaban frente a ellos. Aunque el maestro del gremio parecía tranquilo en la superficie, ya sostenía un cristal azul en la mano, listo para romperlo en cualquier momento. Cuando la vanguardia del ejército de ratas entró en el cañón, notaron que varios cadáveres de monstruos cubrían el suelo. La mayoría de ellos eran monstruos comunes como conejos con cuernos, escarabajos, monos y otros monstruos que eran nativos de las regiones del sur del Imperio Van. El monstruo rata ignoró a estos animales muertos ya que su verdadero objetivo eran las personas a las que su maestro les ordenó matar.
Cuando más de 100 monstruos pasaron junto a los cadáveres en el suelo, Asmodeus apuntó con el dedo a los cadáveres y gritó: ¡Explosión de cadáveres! Inmediatamente, cientos de Rat Monsters fueron arrojados al aire mientras poderosas explosiones lanzaban tierra y rocas por los aires. Gritos monstruosos de dolor e ira resonaron dentro del cañón cuando cientos de ratas resultaron heridas por la repentina explosión que ocurrió bajo sus pies. Lux había ordenado a su ejército de esqueletos que cazaran a todos los monstruos que pudieran encontrar para usarlos como combustible para la habilidad de explosión de cadáveres que usaría dentro del estrecho espacio del cañón. Con gran esfuerzo, el ejército de esqueletos de Lux aún logró cazar unos cientos durante el tiempo limitado que tenían. No fue suficiente para matar instantáneamente a los monstruos de rango 4, pero fue suficiente para infligir heridas graves, reduciendo su salud más allá del punto medio. Esqueleto hace roca. Cientos de esqueletos se fusionaron, formando una roca gigante hecha de huesos que flotaba frente a Lux. El semielfo luego saltó en el aire y transformó sus piernas en las de un dragón y pateó la roca de hueso con todas sus fuerzas como si fuera una pelota de fútbol, apuntando a la horda de monstruos que avanzaban por el estrecho cañón. Disparo de energía. Lux rugió mientras pateaba la pelota que volaba hacia su objetivo como una bala de cañón gigante de la muerte. Disparo de poder IGT. A euro aumenta la precisia superíndice 3N de las habilidades en un 30% y el da a más menos o en un 30%. A euro tiene un 5% de probabilidad de infligir da a más menos o crítico al usar la habilidad disparo potente. El ataque no solo fue infundido por la habilidad Best Touch que ignoraba todas las defensas, sino también por la habilidad pasiva, Tempest Fury, que cubrió la roca de hueso con el poder del elemento viento, aumentando su velocidad y poder de golpe. Al igual que una bola de boliche golpeando los bolos, la roca gigante se estrelló contra la vanguardia del ejército de ratas y los envió volando. Sin embargo, no terminó ahí. Debido a la fuerza detrás del ataque, los monstruos que ya estaban heridos por la explosión del cadáver también murieron, lo que hizo que los ojos de Asmodeus ardieran de emoción. Explosión de cadáveres. Se produjo una reacción en cadena similar a los fuegos artificiales que se encienden juntos, devastando a los monstruos que quedaron atrapados en la explosión. Debido al espacio estrecho, el ejército de monstruos no tuvo más remedio que sufrir las explosiones que les causaron daño necrótico, causándoles todas las heridas fatales. Skeaak. La rata de fuego con cuernos viciosos chilló, y los monstruos de rata comenzaron a trepar por el costado de los cañones de roca, en dirección a Lux, quien fue responsable de matar a sus camaradas. El semielfo sabía que las ratas eran buenas trepadoras, por lo que ya esperaba que esto sucediera. Orión. Entierra a los vivos, ordenó Lux. El golem de Jade, así como los otros golems de roca, golpearon el suelo con sus puños frente a ellos. Anteriormente, Lux les había ordenado que aflojaran las rocas golpeándolas repetidamente, en preparación para el ataque que enterraría a sus enemigos en el suelo. Con un golpe final, que vino de Orión, el lado del cañón cedió, cayendo sobre las ratas trepadoras que no esperaban que sus puntos de apoyo se derrumbaran bajo sus pies. Se produjo una avalancha que aplastó a los cientos de monstruos que habían subido por el costado del cañón para enfrentarse a Lux. Desafortunadamente, la rata de fuego con cuernos añoso era bastante ágil, por lo que logró saltar de su punto de apoyo al otro lado del cañón, lo que le permitió sobrevivir a la calamidad que cayó sobre sus subordinados. Explosión de cadáveres. Explosión de cadáveres. Ja. Explosión de cadáveres. Asmodeus se rió mientras detonaba todos los monstruos rata que habían muerto, matando a algunos más en el proceso. «Es hora de gangbang», gritó uno de los Skeleton Gangbangers, que fue como una chispa que hizo que sus hermanos cargaran contra los monstruos rata heridos como bestias enloquecidas que fueron inyectadas con sangre de pollo. En el momento en que estos Madlats alcanzaron a sus objetivos heridos, comenzó una sesión de gangbang unilateral, lo que hizo que las ratas que estaban al borde de la muerte escupieran bocanadas de sangre, principalmente debido a que los Skeleton Gangbangers ensartaron sus traseros con su largo y grueso bastardo. Espadas.
Los otros monstruos de ratas, incluido el jefe de campo de ratas de fuego con cuernos viciosos, que vieron el destino de sus hermanos, no pudieron evitar estremecerse. Aunque eran mucho más fuertes que los Skeleton Gangbangers, no podían evitar sentir miedo en sus corazones porque sus instintos animales les decían que ellos también estaban a punto de ser gangbanged. Capítulo 342. Como se esperaba del maestro. Elegiste deliberadamente actualizar los Skeleton Fighters a Skeleton Gangbangers para lograr este efecto. Me atrevo a decir que aunque este equipo de gangbang es un poco tosco, hace el trabajo a la perfección. Lux, Diablo, Istar, Pazuzu y Orión se quedaron boquiabiertos al ver cómo los Skeleton Gangbangers atacaban a sus enemigos como omies enloquecidos que acababan de tomar 5.000 miligramos de Viagra. Su poder era tan profundo que incluso los monstruos mucho más fuertes que ellos se sintieron intimidados. Solo Asmodeus pudo comentar sobre su efectividad y, sorprendentemente, nadie pudo refutarlo. Esta fue la primera vez que Lux usó los Skeleton Gangbangers en la batalla. A pesar de su cuestionable estilo de lucha, lo más importante fue que pudieron hacer el trabajo con gran éxito. Pero esto no fue suficiente para inclinar la batalla completamente a su favor. Lux podría haber sido capaz de matar a cientos de sus enemigos, pero el ejército de ratas todavía contaba con alrededor de 1.000. 1.000 monstruos de rango 4 con un monstruo jefe de campo de rango 5 seguían siendo una fuerza que podía destruir fácilmente una aldea o un pequeño pueblo con facilidad. Dicho esto, Lux no bajó la guardia y usó el impulso que los Skeleton Gangbangers habían proporcionado para hacer retroceder a su enemigo, evitando que atacaran a la gente del pueblo, que aún atravesaba el cañón. Orión, Diablo, Pazuzu, ayuden a los Skeleton Gangbangers y bloqueen el camino del cañón, ordenó Lux. Asmodeo, saca a Morfeo y déjalo ser nuestro guardaespaldas por el momento. Como ordenes, maestro, respondió Asmodeus y convocó al tirano de la muerte, quien dejó escapar una risa escalofriante en el momento en que fue convocado al campo de batalla. Aunque el tirano de la muerte era similar a los monstruos rata de rango 4, era mucho más fuerte que ellos. Desde lo alto del cañón, Morpheus disparó rayos de colores a los monstruos rata en el suelo, junto con los grandes arqueros esqueléticos y los magos esqueléticos. La rata de fuego con cuernos añoso había logrado reunir al resto de sus subordinados y les ordenó romper a los esqueletos para cumplir su misión. Debido a su gran número, varios monstruos rata pudieron romper el bloqueo trepando por los lados del cañón, ignorando por completo al ejército de Lux. ¡Mierda! Lux maldijo mientras usaba su habilidad Doppelganger para convocar a sus clones. ¿Aliento de dragón? Se desataron 3 alientos de dragón al mismo tiempo, golpeando a los monstruos y, a su vez, al suelo a su alrededor, provocando el colapso de los lados del cañón. Si bien algunos de los monstruos ratas quedaron enterrados bajo los escombros, docenas de ellos aún pudieron continuar su avance a pesar de sus heridas. Justo cuando estas docenas de monstruos se acercaban a la gente del pueblo, se escuchó un chillido proveniente del cielo. Bola de fuego. Una gran bola de fuego destruyó al monstruo líder que se dirigía hacia la gente del pueblo. Guthram, que había decidido comprobar la causa de las llamas, había notado la batalla desde el cielo y decidió ayudar. Era un iniciado, similar a Boris, y su poder era más que suficiente para lidiar con algunos monstruos de rango 4 que ya estaban heridos por el ataque anterior de Lux. Al ver a su amigo, Boris se rió a carcajadas mientras levantaba su espada para reunir a los aventureros bajo su mando. Matar. Boris gritó antes de cargar hacia los Rat Monsters con sus subordinados justo detrás de él. Ahora que se estaban ocupando de aquellos que habían roto sus defensas, Lux y sus clones se concentraron en lidiar con el monstruo de campo que lideraba la horda. Diablo, Pazuzu, Orión, ataquen al jefe, ordenó Lux. Istar, proporciona refuerzos. Las 4 criaturas nombradas de Lux siguieron las órdenes de su maestro y se enfrentaron al jefe para evitar que diera más órdenes al ejército de ratas. Se llevó a cabo una batalla muy caótica cuando cada uno de los clones de Lux convocó a sus propios secuaces, lo que aumentó el número del ejército de semielfos. El adolescente pelirrojo y Asmodeus ya no podían usar la habilidad de explosión de cadáveres a pesar de que ahora había muchos monstruos muertos en el campo de batalla. No querían causar fuego amigo y romper el estado actual de la batalla.
Aunque Skeleton Gangbangers y Rock Golems estaban muriendo de izquierda a derecha, Lux, sus clones y Asmodeus no tuvieron problemas para volver a convocarlos. Finalmente lo estamos viendo, ¿verdad, maestro?, preguntó Asmodeo. Sí, respondió Lux. El Skeleton Gangbanger era similar a Diablo en el sentido de que, cuando sus compañeros Skeleton Gangbanger morían, obtenían un impulso significativo en sus ataques, lo que los hacía más fuertes. Obtiene un aumento del 5% en el ataque cuando un aliado Skeleton Gangbanger muere en el campo de batalla. Esta habilidad puede acumularse hasta un 500%. El daño adicional desaparecerá una vez que se mate al Skeleton Berserker. Algunos de estos esqueletos incluso habían alcanzado la marca de aumento de daño del 500% y pudieron luchar contra un monstruo rata en una batalla 1 a 1. Necesitamos un empujón más, murmuró Lux. Necesitamos algo que los abrume por completo. Asmodeo asintió. A pesar de que Guthram había llegado y Boris había comenzado a participar en la batalla, solo había terminado en un punto muerto. Ninguno de los monstruos pudo romper sus defensas, pero también estaban teniendo dificultades para empujarlos hacia atrás por completo. Lux había estado bebiendo una botella de maná tras otra porque estaba convocando esqueletos y golems de roca para mantener la línea. Ahora se había convertido en una batalla de desgaste, y el bando que se debilitara primero perdería la batalla. Debido a que todos estaban luchando a corta distancia, los ataques de los Skeleton Grand Archers y Skeleton Mages cesaron porque temían que pudieran golpear a los aventureros que habían llegado al frente. Justo cuando Lux estaba pensando en formas de inclinar el impulso a su favor, se escuchó un rugido fuerte y familiar desde el otro lado del cañón. «Estoy cargando». Kai, que había tomado su forma Hildivisni, apareció con Kin de pie sobre su espalda. El dúo que había venido a buscar a Lux en el Imperio Van había acelerado el paso después de ver el denso humo negro en la distancia. Se habían encontrado con uno de los aventureros que corría hacia Astentown para pedir refuerzos. Cuando preguntaron sobre la situación actual, descubrieron que Lux estaba entre las personas que escoltaban a la gente del pueblo a un lugar seguro, por lo que decidieron ayudar. El jabalí corría por la parte superior del cañón para ganar impulso antes de saltar sobre los monstruos densamente agrupados, aplastándolos bajo sus pies. Los aventureros vitorearon después de ver la llegada de otro aliado formidable, que incluso aplastó a algunos de sus enemigos en pasta de carne después de caer desde tal altura. Kai levantó su hocico con arrogancia hacia el cielo. Parecía tan imponente, tan majestuoso y tan genial que elevó la moral de todos, permitiéndoles hacer retroceder a sus enemigos con renovado vigor. El campo de batalla se había vuelto tan caótico que nadie notó la única lágrima que corría por el costado de la cara del jabalí mientras continuaba de pie en el medio del campo de batalla con la postura de un jefe. «Duele». Kai lloró internamente. «Creo que me rompí las piernas». «Bugugu». «Duele». Incluso Kin no sabía que Kai estaba sufriendo por su estúpido intento de verse genial porque había saltado de su espalda en el momento en que aterrizó y comenzó a cortar las extremidades de los monstruos que estaban a su alrededor. Lux, que vio aparecer a sus dos amigos en el campo de batalla, se llenó de alegría. No solo finalmente se rompió el punto muerto, sino que la pelea también se inclinó a su favor. Capítulo 343. La próxima vez, no trates de actuar genial, ¿de acuerdo? Lux regañó al jabalí, que actualmente no podía moverse debido a sus piernas rotas. Se dio cuenta de que algo andaba mal con Kai porque dejó de moverse después de que saltó del cañón para unirse a la batalla. Cuando preguntó qué le pasaba, este último respondió que se rompió las piernas, lo que hizo que Lux quisiera abofetearlo por hacer algo estúpido. Un minuto después, el semielfo se ocupó de verter pociones curativas en las piernas del jabalí, ayudándolo a recuperarse más rápido de sus heridas. Aunque Kai era un poco lamentable, su apariencia los había ayudado mucho, así que era lo mínimo que podía hacer. Los clones de Lux también habían descendido al cañón, luchando codo a codo con los defensores para mantener la ventaja que habían ganado. El impulso era importante en las batallas, por lo que no quería desperdiciar la oportunidad que Kai y Kin les habían presentado. Cuando solo quedaban unos pocos cientos de monstruos, la rata de llama cornuda sañosa pensó que ya era suficiente y ordenó la retirada.
Desafortunadamente para eso, Lux no tenía intención de dejarlo pasar. ¿Por qué dejaría que un monstruo de campo de rango 5 se fuera? ¿No sería una pena si no cosechara su Beast Core? Después de escuchar la orden de su líder, los Rat Monsters retrocedieron a toda prisa. Lux había esperado el momento oportuno antes de ordenar a Pazuzu que usara su habilidad de duelo, X, para obligar al monstruo jefe a regresar. La rata de fuego con cuernos viciosos chilló de frustración cuando su cuerpo se movió por sí solo para atacar al defensor de la fortaleza Chavi, que estaba rodeado por cientos de Skeleton Gangbangers, que miraban al monstruo de campo con entusiasmo. «Tiempo de pandillas», gritó Pazuzu, haciendo que los esqueletos cargaran contra el jefe que se acercaba como locos a punto de ser masacrados. Lux, Diablo, Istar, Orión y Asmodeus miraron significativamente al defensor de la fortaleza, cuyo rostro era tan grueso como la armadura que llevaba puesta. Solo quería decirlo una vez, trató de explicarse Pazuzu después de recibir miradas extrañas de su maestro y compañeros de armas. Sorprendentemente, todos asintieron con la cabeza en comprensión. En el fondo, ellos también querían decirlo, pero pensaron que era demasiado vergonzoso gritar tal cosa frente a todos. Cuando el jefe estaba a solo decenas de metros de Pazuzu, Orión corrió hacia adelante con el brazo echado hacia atrás, listo para lanzar su golpe más poderoso. Aplastamiento de Gaia. El Field Monster patinó unos metros hacia atrás cuando el puñetazo de Orión lo golpeó de lleno en la cara. Sin embargo, todavía era un monstruo de nivel de jefe, por lo que se necesitaría más que eso para derribarlo. Afortunadamente, Orión no estaba solo y la rata de llamas con cuernos añosos se encontró siendo atacada sin piedad desde todas las direcciones, por lo que no pudo retirarse aunque quisiera. Diablo, que era el principal causante de daños del grupo, infligía un daño masivo al enemigo, reduciendo gran parte de su salud con cada golpe. Orión, quien en segundo lugar golpeó al monstruo de campo con golpes devastadores uno tras otro que hizo que los dientes de todos picaran debido a lo doloroso que se veía. Istar usó sus flechas de hielo para ralentizar los movimientos del monstruo, ganando tiempo para que todos lo rodearan por completo. Qin entraba y salía de la batalla mientras usaba su Sword Style, Grand Void, para atacar al Rat Boss Monster en su punto ciego. Finalmente, después de casi 20 minutos, el Boss Monster finalmente se derrumbó en el suelo antes de exhalar su último aliento. Los vítores se extendieron por el cañón mientras todos celebraban su victoria sobre un enemigo tan abrumador. Por supuesto, también hubo bajas, especialmente del lado de los aventureros. Más de 50 aventureros habían muerto para defender el camino del cañón, haciendo que Bori suspirara en su corazón. Como el maestro del gremio que los había comisionado para ayudar a defender a la gente del pueblo, sería su deber más tarde enviar las noticias a sus familias y asegurarse de que todos ellos fueran compensados adecuadamente por el Imperio Van por su sacrificio. Guthram, que también se había unido a la batalla desde el cielo, asintió satisfecho cuando la batalla terminó. Una sonrisa apareció en el rostro del Guildmaster, no porque hubieran ganado, sino porque esperaba con ansias cómo reaccionaría el emperador después de enterarse de la destrucción que había tenido lugar en las regiones del sur del imperio. El bosque de Estandeen, que abarcaba un total de varias millas y se usaba como coto de caza general de varios nobles de alto rango, había sido quemado hasta los cimientos. Esto ciertamente generaría mucha conmoción en la corte, y el emperador se vería obligado a realizar una investigación. Naturalmente, el gremio de aventureros no diría nada sobre el asunto porque tenían una deuda con Lux. Aún así, el emperador Andreas tenía muchas formas de encontrar las respuestas a su pregunta, y una vez que lo hiciera, sin duda haría las cosas más difíciles para el semielfo, quien ya había obtenido 3 cartas de recomendaciones de 3 Guildmasters, lo que le permitiría para tomar la prueba de liderazgo. Este chico realmente sabe cómo causar problemas. Guthram se rió para sus adentros mientras miraba al semielfo que estaba ocupado recogiendo los núcleos de las bestias de los monstruos como botín de guerra. Nadie, ni siquiera los aventureros, participó en la recolección de Beast Cores porque todos acordaron que Lux merecía tenerlos a todos. Para decepción del semielfo, los núcleos de bestia de los monstruos rata que obtuvo seguían siendo núcleos de bestia de rango 2. Parecía que elevar a la fuerza el rango del monstruo al rango 4 no afectó la calidad de su Beast Core, por lo que permaneció igual.
El único premio verdadero era el núcleo de bestia de la rata de llamas con cuernos viciosos, que era un jefe de campo de buena fe, lo que hizo que Lux se sintiera un poco mejor con su esfuerzo. Justo cuando Lux estaba a punto de tomar el núcleo del monstruo jefe de campo, Kai se le adelantó y sacó el núcleo del monstruo de su pecho. Pero, antes de que el jabalí pudiera siquiera colocar el núcleo de la bestia dentro de su anillo de almacenamiento, la mano de Orión se posó en su espalda, manteniéndolo en su lugar. Señor Orión, ¿qué pasa? Kai preguntó mientras miraba al Jet Golem de 4 metros de altura, que era del mismo tamaño que el jabalí en su forma Hildibisni. Orión sonrió y simplemente presentó su palma abierta al jabalí mientras miraba a Kai con la mirada de dámelo. Kai miró la palma del golem de jade antes de cambiar su mirada a la cara de Orión antes de volver a mirar su palma. Gran trabajo. Kai gritó mientras golpeaba su casco en la palma de la mano del Jet Golem, chocando los 5. Nuestro trabajo en equipo es el mejor. Un momento después, se escuchó un chillido lleno de miedo y dolor cuando Orión ató los cascos del jabalí y lo colgó sobre el asador que Lux había hecho usando su habilidad, Skeleton Mech. Se colocaron pilas de leña debajo del cuerpo del jabalí y uno de los magos esqueléticos las encendió para comenzar su barbacoa. No pasó mucho tiempo antes de que Kai pidiera perdón y devolviera los Beast Cores que había robado antes a escondidas. Nunca aprendes, suspiró King mientras le daba a Kai una mirada harta mientras el jabalí derramaba lágrimas de cocodrilo por tener su pelaje ligeramente quemado por las llamas del pozo de fuego que Lux había creado antes. Kai estaba demasiado triste y deprimido para responder, por lo que simplemente lloró como si le hubieran robado la fortuna de su vida. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Lux finalmente pudo hacer la pregunta que tenía en mente ya que sus dos amigos aparecieron para ayudarlo. Bueno, Kai estaba aburrido, así que decidió seguirte hasta el Imperio Van, respondió King. También estamos en la lista negra en las regiones del Pacto de Guerra Sinnar, por lo que venir aquí para explorar un poco no es una mala idea. Como ya estás aquí, decidimos buscarte y viajar juntos. Lux asintió con la cabeza en comprensión porque este era el caso. Gracias por venir, dijo Lux. Nos ayudaste mucho. Entonces, ¿a dónde irás ahora? ¿Ya recibiste tus cartas de recomendación? Sí. Ya recibí las cartas. Mi próxima parada será la ciudad capital, Dainsleif, para poder tomar la prueba de liderazgo y finalmente crear mi propio gremio. Después de que King dejó las montañas, vino a aprender un poco sobre los gremios en Elysium. No tenía ninguna intención de crear uno ya que era demasiado problema. Sin embargo, estaba bastante interesado en unirse a uno. Aunque la Trevor Rowan había sido buena con él, no tenía ningún sentido de pertenencia con ellos. Tampoco quería unirse a ningún gremio al azar porque no quería estar rodeado de extraños que nunca habían luchado junto a él en batallas de vida o muerte. El flaco espadachín luego miró al semielfo con una expresión seria antes de decidirse. ¿Puedo unirme a tu gremio cuando esté hecho?, preguntó King. Por supuesto, si no quieres que lo haga, también está bien. Me encantaría tenerte en él. Lux accedió de buena gana a hacer de King uno de los miembros de su gremio. ¿Quieres ser uno de sus vice-líderes del gremio? No. Demasiado trabajo. Muy bien, un capitán de escuadrón entonces. King lo pensó antes de asentir con la cabeza. Dado que un capitán de escuadrón solo manejaba alrededor de una docena de personas, no le importó aceptar el puesto que Lux le ofreció. Entonces está resuelto, sonrió Lux. Solo espérame para crear el gremio. King asintió y le devolvió la sonrisa a Lux. Bueno. De repente, Kai se metió entre los dos y empujó a Lux con sus colmillos. ¿Qué hay de mí? Kai preguntó. Yo también quiero entrar. ¿No estás ya en el gremio de la tribu Rowan? Preguntó Lux. Sí. Pero no hay ninguna regla que diga que no puedo saltar de gremio, ¿verdad? Saltar de gremio suena divertido, ¿no crees? Lux ignoró al desvergonzado jabalí y fue a hablar con Boris y Guthram sobre su próximo curso de acción. Dado que la crisis ya se había evitado, quería decirles que se iría tan pronto como terminara de escoltar a la gente del pueblo a Astentown para dirigirse a la ciudad capital del Imperio Van.
El viaje allí tomaría algún tiempo porque necesitaría viajar a varias ciudades diferentes para usar sus portales de teletransportación para llegar a su destino. Con Kai y Kim para acompañarlo, el semielfo estaba seguro de que su viaje sería más divertido porque tenía amigos con quienes viajar a la capital del imperio, que era conocida por ser la ciudad más animada de todo el mundo. Alianza Esquistead. Capítulo 344. 2 días después de la batalla de Lux contra los monstruos rata, se llevó a cabo una reunión de alto nivel en la sala del trono del Imperio Van. Su Majestad, han llegado los informes de nuestra investigación, dijo un noble de alto rango que bordeaba el bosque Standeen. Hace 2 días, notamos un denso humo negro que se elevaba cerca de los territorios de Bradford y Aston Towns. Inmediatamente envié a mis caballeros junto con un Wyvern Rider para investigar el incidente. Según el Wyvern Rider, que fue el primero en llegar a la escena, encontró una larga procesión de refugiados que se dirigían a Aston Town. Cuando le preguntó a uno de los habitantes del pueblo qué había pasado, se le informó que las ratas con garras de piedra que se contaban por miles atacaron Bradford. Ciudad. Ahora, como ya sabrás, la fuerza de estos monstruos se encuentra en las etapas iniciales de los monstruos de rango 2. Pero según los guardias, así como los aventureros que escoltaban a la gente del pueblo, eran diferentes de las habituales ratas con garras de piedra. Ellos estaban todos en un estado de locura, y su fuerza había alcanzado las etapas iniciales de los monstruos de rango 4. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los nobles que estaban presentes en la reunión, sin poder creer lo que habían escuchado. Solo las principales ciudades del imperio podían resistir una invasión de miles de monstruos de rango 4, lo que explicaba por qué la gente de Bradford Town eligió huir en lugar de quedarse para defender su ciudad natal. Según los refugiados y varios testigos oculares, el que audazmente trató de retrasar la persecución de los monstruos y evitar que llegaran a la gente del pueblo fue un medio elfo pelirrojo, explicó el noble de alto rango. Sin embargo, cuando mi caballero Wyvern preguntó a los maestros del gremio de aventureros, Boris y Guthram, que estaban presentes en la escena, quién era el medio elfo, dijeron que no tenían idea e insistieron en que el adolescente pelirrojo simplemente llegan a la escena, acompañados por un jabalí y un espadachín de origen desconocido. La comisura de los labios del emperador Andreas se elevó muy levemente porque, incluso si los 2 maestros del gremio no dijeron quién era el semielfo, el astuto emperador ya conocía la identidad del semielfo en cuestión. La gente del pueblo de Bradford Town aclamó al medio elfo como un héroe, y no diré que lo que hizo no fue heroico, declaró el noble de alto rango. Sin embargo, tenemos todas las razones para creer que para detener el avance de los monstruos, este semielfo arrasó el bosque Standeen, sin preocuparse por su importancia para el imperio. Así es. Lo que hizo es un crimen. Perdimos innumerables recursos por su culpa. Ejecutarlo. Su Majestad, por favor, denos justicia. Varios nobles, cuyos territorios bordeaban el bosque Standeen y que lo usaban para cazar monstruos por deporte e incluso llegando a convertirlos en sus sirvientes, expresaron su enojo. Claramente, estaban muy descontentos con lo que pasó. Para ellos, la pérdida del bosque fue un golpe mayor que la pérdida de Bradford Town y su gente. A sus ojos, la ganancia era más importante que la vida de los plebeyos cuyo único propósito era pagarles impuestos. El emperador Andreas escuchó a los nobles y cerró los ojos para dar su veredicto. Si bien simpatizaba con la gente del pueblo de Bradford Town, estuvo de acuerdo en que perder el bosque Standeen fue un gran golpe para los nobles de las regiones del sur de su imperio. Pero sea como fuere, el hecho de que Luke salvó a mucha gente era un hecho. Si fuera a castigarlo por tal acto, esta noticia se extendería por todo el país, haciendo que la gente común se sintiera descontenta por su decisión. Los que más entendían a los plebeyos eran sus compañeros plebeyos. Si escuchaban que las personas de su estatus no eran importantes a los ojos del emperador, entonces una semilla de rebelión florecería en sus corazones. Además, los agentes secretos del emperador Andreas también informaron que, aunque no se encontraron pruebas claras en la escena, creían que el gremio oscuro, la dinastía Crepúsculo, tenía un papel que desempeñar en este incidente.
Si el emperador Andreas iba a castigar a Lux, creía que el gremio oscuro aprovecharía esta oportunidad para avivar las llamas y hacer que los plebeyos se levantaran y se rebelaran contra él. Plebeyos y familias nobles. Estas fueron las dos facciones que apoyaron su imperio. El emperador Andreas confiaba en que si esto no se manejaba adecuadamente, las cosas podrían ponerse feas muy rápidamente. Aún así, esta no es la primera vez que el semielfo me pone las cosas difíciles, reflexionó el emperador Andreas. El emperador del Imperio Van estaba bastante molesto con lo que le sucedió al calabozo sagrado. Aunque aparentaba calma, se sintió engañado por lo que Lux les había hecho a sus representantes. Su objetivo era conquistar la puerta de la conquista para obtener una llave que le permitiera ponerse en contacto con el Imperio Dragón, cuyo paradero se desconocía. El emperador Andreas creía que si podía hacerlo su aliado, entonces su deseo de expandir sus fronteras se haría realidad. El incidente aún estaba fresco en su mente, pero esta vez ocurrió otro incidente que involucró al semielfo. Como alguien que guarda rencor, sintió la necesidad de castigar a Lux para darle una lección sin ensuciarse las manos. Entiendo su preocupación, pero también simpatizo con la gente del pueblo de Bradford Town, dijo el emperador Andreas después de organizar sus pensamientos. Pero alguien tan joven como él arriesgó su vida para ayudar a otras personas, por lo que no debería ser castigado con la muerte. Además, su identidad es bastante especial. Si alguno de ustedes hace un movimiento para matarlo, un santo, tal vez incluso dos de ellos, cruzará nuestras fronteras y borrará su existencia de la faz del mundo. ¿Todos ustedes quieren morir tanto? En el momento en que se mencionó a un santo, todos los nobles que pedían la ejecución de Lux se callaron. No hace mucho tiempo que la ciudad capital, así como el palacio real del reino de Asina, habían sido arrasados. Afortunadamente, los dos santos no eran despiadados y no mataron a ninguna de las personas que residían en él. Simplemente destruyeron estructuras que estaban vacías de personas para causar pánico, mientras les daban tiempo a las personas para evacuar antes de que comenzaran su alboroto. Aún así, este incidente les recordó a todos que había personas con las que no podían permitirse el lujo de meterse, lo que los llevó a ser más cuidadosos con sus palabras y acciones. Pero, ¿vamos a hacer la vista gorda con esto, Su Majestad?, preguntó el noble de alto rango. Claramente, no estaba dispuesto a dejar pasar este incidente porque era una gran pérdida para su territorio. Los otros nobles sintieron lo mismo, y querían al menos castigar al semielfo de una manera que lo hiciera sufrir. No se preocupen, el emperador Andreas aseguró a los nobles que él también estaba de su lado. El Half-Elf llegará aquí a la ciudad capital en 2 o 3 días. Su propósito al venir aquí es tomar la prueba de liderazgo para formar su propio gremio. Permitiré que todos ustedes elijan la forma de su juicio, pero déjenme aclarar esto. Ninguno de ustedes puede matarlo. Si lo hacen, ofreceré su cabeza, así como las cabezas de toda su familia. Sangre a su padrastro, que es un santo, para apaciguar su ira. Dicho esto, creo que todos ustedes, caballeros, no harán nada exagerado, ¿verdad? Entendido, Su Majestad, respondió el noble de alto rango con los dientes apretados. Aunque el noble de alto rango todavía se mostraba reacio a dejar ir al semielfo con un castigo tan leve, no tuvo más remedio que obedecer la orden de su emperador. Siendo así, decidió hacer sufrir al pelirrojo en su prueba de liderazgo que le enseñará una lección que nunca olvidará. Capítulo 345. ¿Así que esta es la ciudad capital de Dainsleif? Kai miró la magnífica ciudad en la distancia. No está nada mal. Kim no se había quedado en Elysium por mucho tiempo, pero incluso él estaba asombrado de lo impresionante que era la ciudad. Lux tuvo que admitir que entre los lugares que había visto en su vida actual, la ciudad capital del Imperio Van era el más espectacular de todos. Nadie pudo teletransportarse directamente a la ciudad capital aparte de la familia real. Debido a esto, Lux y sus amigos tardaron varios días en llegar a su destino. Todavía le quedaban 7 días hasta que llegara la fecha límite para crear un gremio, por lo que estaba bastante feliz de haber llegado a la ciudad capital sin demasiados problemas. Vamos, dijo Lux. Realmente quería terminar su búsqueda lo antes posible, para poder regresar triunfalmente a Solais.
A diferencia de las personas que tenían que hacer cola en la larga fila, Lux pudo ingresar a la ciudad usando el pasaje reservado para el personal del gremio de aventureros. Boris y Guthram le dieron cartas de presentación al Guildmaster del Imperio Van, dándole la capacidad de actuar como su mensajero, lo que también le dio las calificaciones para usar los privilegios reservados para los miembros de alto rango del gremio de aventureros. Tan pronto como Lux entró en la ciudad, se dirigió directamente a la rama principal del gremio de aventureros en el Imperio Van. Según Boris y Guthram, el nombre del Guildmaster era Alastor. Era el oficial de más alto rango del gremio de aventureros dentro del Imperio Van, y todos los maestros del gremio de rama le reportaban. Para sorpresa de Lux, Alastor ya lo estaba esperando en el vestíbulo del gremio de aventureros y escoltó personalmente al semielfo a su oficina. Qin y Kai tuvieron que esperarlo en el vestíbulo porque el único que tenía negocios con Alastor era el semielfo. Sé el propósito de tu visita, y tu prueba ya ha sido aprobada, pero hay un problema, dijo Alastor con una expresión solemne en su rostro. Los que llevan a cabo tu prueba son los nobles de alto rango del Imperio Van, y puedo decirte con certeza que no traman nada bueno. Supongo que tiene algo que ver con un bosque entero siendo quemado hasta quedar reducido a cenizas. ¿El terreno? Lux tosió levemente después de escuchar las palabras de Alastor. En retrospectiva, ya había esperado que algo así sucediera. Si hubiera sido el bosque que bordea la fortaleza de Wildgarde el que se quemó por completo, los guardianes definitivamente causarían estragos y buscarían al culpable con los ojos inyectados en sangre. Ya había esperado una respuesta similar, pero no esperaba que los nobles usaran su juicio para vengarse de él. ¿Puedo obtener una prueba en otras ciudades?, inquirió Lux. Ya sabes, un lugar donde no haya nobles enojados que harán todo lo posible para que fracase. Aunque no poder crear un gremio no es un escenario de vida o muerte para mí, tengo un plazo muy ajustado. Jajaja, ¿todavía estás tratando de salir de este lío? Alastor se rió entre dientes mientras miraba al semielfo que entendía completamente su situación actual. Desafortunadamente, el emperador ha decretado que solo podrás crear un gremio en esta ciudad. Ya transmití sus órdenes a todo el gremio de aventureros en todo el imperio. Lo siento, pero hay política involucrada. Puede que seamos una organización neutral, pero el Imperio Van tiene todo el derecho de echarnos de sus tierras, así como los territorios de la Alianza Esquistead si el emperador así lo desea. Esa es la cantidad de influencia que poseía, y para evitar que innumerables vidas pierdan su sustento, no tengo más remedio que sacrificarte por la mayoría. Lamento no poder ayudarte con respecto a este asunto. Lux asintió con la cabeza en comprensión. Si el gremio de aventureros desapareciera, los aventureros perderían sus principales fuentes de ingresos y tendrían que ir a otras regiones para continuar con su profesión. Si sacrificar a una persona significaba que innumerables personas podrían continuar viviendo sus vidas cotidianas como de costumbre, entonces Alastor endurecería su corazón y haría la vista gorda ante la mezquindad de los nobles de alto rango. ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente pase su juicio?, preguntó Lux. Todavía esperaba que hubiera una pequeña posibilidad de que todo saliera bien al final. 0, respondió Alastor. Si acepta continuar el juicio a pesar de las abrumadoras probabilidades, mañana al mediodía tendrá un duelo en la arena. No sé a quién van a enviar como su representante, pero planean usar esta oportunidad para humillarte frente a todos y convertirte en el hazmerreír del Imperio Van. Si yo fuera tú, regresa a los territorios de tu facción y ruega que se te permita crear un gremio allí. Lux suspiró porque lo que Alastor le pedía era imposible en este momento. Entonces, ¿todavía vas a aceptar la prueba?, preguntó Alastor. Si es así, prepárate para estar en una gran desventaja. Es muy posible que te obliguen a luchar contra un jefe mundial o algo similar para el entretenimiento de todos. Lux reflexionó un poco antes de asentir con la cabeza. No sabía qué tipo de enemigo estaba a punto de enfrentar, pero lo menos que podía hacer era comprobar si había alguna posibilidad de ganar. Si no, simplemente concedería y buscaría otras formas de alcanzar su objetivo. Está bien, les informaré que estás de acuerdo, suspiró Alastor y palmeó el hombro de Lux. En nombre de todos los aventureros del Imperio Van, les agradezco por hacer todo lo posible para salvar miles de vidas lo mejor que puedan.
Además, espero que logren su objetivo de una forma u otra. A diferencia de Lux, Alastor no tenía esperanzas en las posibilidades del semielfo en la prueba. Había estado tratando con los nobles de alto rango del Imperio Van durante mucho tiempo y entendía lo mezquinos que eran. No importa cuán pequeño sea el agravio, estos nobles guardarán rencor y te apuñalarán cuando menos lo esperes. Si es posible, Alastor quería ayudar a Lux y darle una carta para el reino adjunto del Imperio Van para que pudiera tomar su prueba allí. Desafortunadamente, a Lux se le estaba acabando el tiempo, e incluso si aceptaba la ayuda de Alastor, la duración de su búsqueda terminaría antes de que pudiera crear un gremio en otro reino. Después de dejar el gremio de aventureros, Lux y sus amigos fueron a buscar una posada para pasar la noche. El juicio se llevaría a cabo al día siguiente, por lo que quería descansar para alcanzar su máximo potencial durante su duelo. Esos nobles asquerosos. Kai resopló. Siempre hacen las cosas difíciles para todos. Incluso nuestro asentamiento en Elysium ha sido acosado de vez en cuando. Si mi abuelo no les hubiera golpeado personalmente en la cara y los hubiera enviado volando, todavía estarían tramando a nuestras espaldas. Kai estaba realmente molesta porque su tribu había sufrido mucho cuando recién comenzaban a crear su propia facción en Elysium. La tribu Rouen era una tribu nómada, pero no pudieron viajar por las tierras de Elysium de la misma manera que en Solais. Incluso como santo, había lugares a los que el abuelo de Kai, Maximilian, no podía ir. Debido a esto, los miembros de la generación joven, así como los adultos, establecieron 2 asentamientos permanentes en los bosques que se encontraban dentro de los territorios del Pacto de Guerra Sinnar. Dado que los adolescentes y los adultos estaban separados, quien tomó el timón como líder de la generación joven fue el hermano mayor de Kai, Kayum. Parece que están empeñados en hacerte sufrir mañana, comentó Kim. ¿Todavía vas a ir? Lux asintió. Si no es demasiado irrazonable, todavía podría tener una oportunidad. Si no, lo concederé y lo llamaré un día. El semielfo no estaba dispuesto a rendirse porque ya estaba muy cerca de su objetivo. Siempre que hubiera una pequeña posibilidad de victoria, la tomaría y lucharía con todo lo que tenía en el duelo que decidiría si podía permanecer en el Imperio Van o no. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.